Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como os comentaba, hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Entonces, por lo menos, voy a intentar explicar 2 cosas. Una es por qué es importante celebrar la dedicación de una iglesia, y la otra, por qué celebramos la dedicación de una iglesia que está lejos de nosotros, que es San Juan de Letrán, del Laterano, en Roma. Vamos por la primera parte, la dedicación de una iglesia, de un templo. Esto es una cosa que ya viene de muy antiguo. Hay sermones hablando de la dedicación de la iglesia, pues en San Agustín, que es de finales del siglo IV, el siglo V. Y se dedican las iglesias porque simbolizan, recuerdan la Jerusalén del cielo, y son como un recuerdo de lo que es la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Es un edificio, pero recuerda a la iglesia, que no es el edificio, sino que es el grupo de los bautizados que pertenecemos a Cristo. Y entonces, cuando hay una comunidad estable que puede celebrar allí los sacramentos, principalmente la Eucaristía, entonces es conveniente dedicar ese templo como un lugar dedicado al Señor, en el cual también los fieles se reconocen como miembros de la Iglesia. Seguramente os habéis fijado que en la entrada de este templo también, a la derecha, allí al fondo, hay una inscripción en la pared que recuerda el día en que fue dedicada esta iglesia, que fue el 30 de septiembre de 1997. No hace muchos años, se dedicó bastante después de que se hubiera hecho. Es una ceremonia que tiene que hacer el obispo. Y es una fiesta que todos los templos dedicados hay que celebrar su aniversario. La nuestra, como coincide el 30 de septiembre con la fiesta de Santa Teresita, que es la titular, que es el 1 de octubre, pues la fiesta se pidió permiso y se trasladó al 3 de octubre. Ese día se celebra la dedicación de este templo. Un templo dedicado, lo que recuerda es que, igual que estas piedras constituyen un lugar en el cual nos reunimos para celebrar los misterios de la salvación, también cada cristiano es templo del Espíritu Santo. Si os habéis fijado en la segunda lectura de San Pablo, hablaba de eso. Decía: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y San Pablo decía: ¿y vosotros que sois templo del Espíritu Santo?
estáis llamados también con vuestra vida a contribuir a la edificación de la Iglesia. La Iglesia se va haciendo en el mundo, podemos decir, por el conjunto de los cristianos que, viviendo la fidelidad a Cristo, también delante del mundo manifiestan la salvación de Dios. Entonces es muy importante celebrar la dedicación del templo. En nuestras ciudades más grandes, más populosas, a veces se ha perdido esa relación del fiel con el templo. Pero en los pueblos, donde la mayoría de los habitantes han sido bautizados en aquel lugar, donde los antepasados, pues allí también fueron bautizados y quizá cuando murieron, pues se les celebraron allí los funerales, donde muchas personas se han casado en aquella misma iglesia y han recibido otros sacramentos, igual por primera vez la Eucaristía, o se han confirmado, pues muchas veces ese vínculo es mucho más estrecho y la gente pues se siente más apegada a su iglesia. Yo siempre pienso en la iglesia del pueblo de mi abuelo, que ahora hay muy pocos habitantes, pero en la que casi todas las imágenes que hay, muchas personas del templo te pueden decir, del lugar te pueden decir de dónde provienen. Hay, por ejemplo, una imagen de San Agustín, que la regaló una señora, la señora Visita, porque sus hermanos, había tenido 2 hermanos, ya todos están muertos, que fueron frailes agustinos, como el Papa actual. Uno se llamaba Serafín y otro Gregorio. Hay la cruz, de cuando se hizo la misión popular, que fueron los pasionistas a predicar, pues no sé, por los años 40 o los años, cuando fuera, ¿verdad? También cuando yo me ordené sacerdote, mi madre hizo una puntilla para unos manteles del altar. Entonces la gente lo recuerda, porque además pues limpian el templo, se han preocupado de restaurarlo, lo cuidan. Hay una vinculación. No se trata de una vinculación, podríamos decir, arquitectónica, ni tampoco de proteger o custodiar exactamente un patrimonio, sino se trata de que es el lugar en el cual has sido iniciado en la fe cristiana y en el cual también habitualmente rezas y en el cual aprendes también a querer a los que celebran contigo la fe, a los demás cristianos, para que después juntos podamos también en el mundo dar testimonio de la bondad de Dios. Los templos generalmente cristianos están bien pensados y están pensados para que ellos mismos nos enseñen cómo debemos vivir. Si pensamos, por ejemplo, en esta iglesia de Santa Teresita, hay un atrio antes de entrar. Hay un atrio antes de entrar. En ese atrio era donde también, en el Evangelio de hoy, se habla del mercado, ¿verdad? El mercado no estaba dentro del templo, no estaría dentro de la iglesia, por decirlo así, sino que estaba en el atrio exterior. Estaba en el atrio exterior. El Papa Benedicto explica que al ocupar ese atrio, con el mercado, con los animales, con los que cambiaban la moneda, porque en el templo solo podías pagar con una moneda que era la propia, porque no querían recibir dinero pagano. Al ocupar todo ese espacio, digamos, que estaba reservado a los gentiles, a los que no eran judíos y por lo tanto no podían entrar al templo, pero podían acercarse, incluso no siendo judíos, pues igual en su corazón se suscitaba una oración. Dice, el Papa Benedicto explica, dice, de esa manera, dice, evitaban que la gente se acercara. Los mismos, ¿verdad?, por proteger su templo, habían hecho que el templo fuera un lugar de exclusión, que no pudieran entrar otros. Esa interpretación del Papa Benedicto recuerda otro texto del Evangelio, que es el encuentro de Jesús con Zaqueo. Lo menciono porque cuando se dedica a una iglesia, el Evangelio que se acostumbra a leer es precisamente el de Zaqueo. Y si recordáis también, Zaqueo se acaba encontrando con Jesús, porque también había una multitud que no le dejaba ver, Entonces, un templo se edifica en una ciudad o donde sea, también para dar testimonio ante el mundo de que allí están los cristianos. Pensar que hasta el siglo IV no se pudieron edificar así iglesias públicas porque el cristianismo estaba perseguido y se tenía que celebrar en lugares discretos, a escondidas, en casas particulares o donde fuera.
Pero a partir del siglo IV, cuando ya el cristianismo primero es tolerado y después se convierte en la religión oficial, pues entonces también el templo se convierte en un testimonio delante del mundo. Y por eso muchas iglesias también exteriormente son como un anuncio, con su fachada, con sus campanarios, anuncian a la ciudad que allí están los cristianos. Quiere ser un lugar de encuentro y un lugar de acogida, por eso se anuncia, por eso se anuncia. Después, cuando habéis atravesado, hemos entrado en la iglesia a través de la puerta que representa a Cristo, ¿con qué nos encontramos normalmente? Nos encontramos con, a veces, el baptisterio, pero, aunque no hubiera el baptisterio, en nuestro caso sí que lo hay, nos encontramos con la posibilidad de tomar agua bendita. En casi todas las iglesias está. ¿Por qué está eso? Para que cuando entres en la iglesia, en el templo, tú que eres bautizado, recuerdes tu bautismo. Recuerdes, entro en un templo, pero no de cualquier manera, no como un turista, sino que entro en el templo como un miembro de la iglesia. Entro en un lugar que representa la casa de Dios, porque yo soy templo del Espíritu Santo, yo pertenezco al cuerpo místico de Cristo. Y podríamos explicar muchas más cosas, que no nos da tiempo, ¿verdad? Pero fijaros, ¿verdad? Es toda una espiritualidad, un templo está dedicado precisamente para que a través de él tengamos conciencia de quién somos y podamos experimentar la cercanía de Dios. Vamos a pensar ahora por qué celebramos la fiesta de la Basílica de Letrán. Hoy coincide una cosa que a mí me parece bonita. Coincide que estamos celebrando en esta iglesia, que es la parroquial, celebramos también el día de la iglesia diocesana, que es los cristianos, en este caso, de Barcelona, ¿verdad?, reunidos alrededor de nuestro obispo, que lo mencionamos en la plegaria eucarística, y después habrá ese gesto de pertenencia a la diócesis, que es la colecta, en la cual podremos pues dar nuestro donativo para la diócesis, para ayudar a la diócesis, y al mismo tiempo ha coincidido la dedicación de la Basílica de Letrán, que nos pone en comunión, nos recuerda esa comunión que mantenemos con la Iglesia universal, con todos los que confesamos al mismo Cristo y pertenecemos al mismo pueblo que Él ha constituido. Tanto al Papa como al Obispo los citamos en la plegaria eucarística. Entonces, la celebración de la Basílica de Letrán, que es el lugar. Claro, nosotros cuando pensamos en el Papa pensamos en San Pedro de Roma, que es donde habitualmente celebra, pero su cátedra, su silla para enseñar, está en San Juan de Letrán. Pues cuando nosotros celebramos esto, ¿qué recordamos? Que el Papa preside la Iglesia en la caridad. Recordamos también que Él es el que tiene que garantizar, ¿verdad?, y todos los obispos en comunión con Él, pues la fe de la Iglesia. Y recordamos que nosotros hemos sido redimidos por Cristo, aunque cada uno, ¿verdad?, ha sido redimido, pero Dios ha querido redimirnos formando un pueblo que tiene una estructura jerárquica y que esa jerarquía existe para que nosotros podamos acoger la salvación de Dios, para que nos guíe y nos conduzca. Por lo tanto, queridos hermanos, es un día para pedir especialmente por el Papa, sintiendo una unidad, una unión verdaderamente afectiva con Él, abriendo nuestro corazón y nuestros oídos para acoger sus enseñanzas y también para sentirnos más pertenecientes a la Iglesia. Esta Iglesia de la que estamos hablando no es una construcción humana, sino que es algo que viene de Dios. Fijaros que en la primera lectura, Ezequiel habla de un río de agua que sale y que se va extendiendo y que lo va sanando todo. Es un agua, ¿verdad?, que se extiende por tierras infecundas, estériles, pero que sin embargo también se acerca a otras aguas que están contaminadas, aguas salinas, pero todo lo renueva y lo purifica. Y alrededor de esas aguas que brotan de Jerusalén, del lado derecho del templo, pues pueden crecer todo tipo de frutales y también en su interior pues toda clase de peces. En el Salmo, a su vez, ¿verdad?, se habla de Jerusalén y dice que hay un río
Dice, un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. En Jerusalén no hay ningún río. En Jerusalén no hay ningún río. Por lo tanto, ¿a qué río se refiere? ¿Y a qué agua? ¿De qué agua habla el profeta Ezequiel? Si en Jerusalén no hay río, y era muy difícil que del lado del templo pudiera salir agua, aunque hay una fuente, ¿verdad?, que llega hasta el templo, había una fuente que llegaba el agua, ahora no hay templo. ¿De qué río se refiere? Sin duda se refiere al río que nace del costado traspasado de Cristo. Se refiere a la gracia, se refiere al amor de Dios, ¿verdad?, que se desborda allí donde no podía nacer por sí solo, porque la salvación no viene de nosotros, sino que nos es concedida desde lo alto. Y esa salvación que baja del cielo y que es nuestra alegría, lo que nos llena de gozo a cada uno de nosotros, que es sabernos hijos de Dios. Esa salvación que hemos recibido se ha de expandir, se ha de extender por todas partes. Nosotros formamos parte de ese flujo que confiesa la bondad de Dios. Y tenemos la misión también, guiados por Dios, unidos a la Iglesia, de que en esos lugares estériles, en esas aguas, ¿verdad?, que muchas veces son pútridas, en las que no puede germinar la vida, todo sea saneado. Tenemos esa misión, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios, como bautizados, verdaderamente nos hace partícipes de su vida. Y tenemos que procurar que esa vida de la gracia que hemos recibido y que tenemos en nuestro interior no se estropee, sino que al contrario, sea una vida que se expanda, que se comunica. Así pues, queridos hermanos, en esta celebración tan hermosa de la dedicación de la Basílica de Beltrán, que nos recuerda también la dedicación de nuestro propio templo, que nos recuerda nuestra pertenencia a las diócesis, que nos recuerda que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, pidamos a Dios que su amor nos siga edificando para que también nosotros podamos contribuir a la construcción de la Iglesia.